Buenas tardes, estimados amigos. Hoy es 29 de mayo del 2025, son las 17:15 horas. Estamos iniciando el desarrollo de la otra campana número 42, en su segunda etapa. Y el tema que hoy vamos a tocar se centran en dos, como ustedes lo pueden apreciar en el slide a continuación. La trágica situación argentina, aunque todo indicaría que estamos viviendo en un mundo feliz los argentinos, pero no es el mundo feliz que nos ha prometido la democracia y el gobierno actual del señor Milei. Ese es el primer tema en importancia. Y como una especie de reseña muy rápida, me voy a hacer una referencia muy sumaria de las preliminares de la Tercera Guerra Mundial, que todo indicaría que estamos en sus inicios, o por lo menos en las preliminares más próximas desde febrero de 2022. Voy a alterar un poquito el orden. Paso a ese tema, a las preliminares de la Tercera Guerra Mundial. Esta última semana se han incrementado los roces, los dimes y diretes, los desencuentros, especialmente entre Rusia y los Estados Unidos. También ha habido uno que otro, no digo insulto, pero expresiones descomedidas por parte del presidente Trump respecto al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Todo eso ha enrarecido el aire y el clima que aparentaba ir en buen camino por la influencia de Trump para hacer un alto el fuego duradero con Ucrania. Pero las cosas parecen que no van en ese sentido y que uno no sabe si se trata de juegos estratégicos, de juegos de engaño y desengaño y de fintas diplomáticas para aumentar y bajar la intensidad de las tensiones. Lo cierto es que todo indicaría que las cosas pueden desbordarse, especialmente a partir de que la OTAN, que es una de las potencias derrotadas por Rusia en esta guerra con Ucrania, ha desencadenado la eventualidad de un incidente al permitir que las armas que transfiere de largo alcance, que transfiere a Ucrania, puedan ser utilizadas a discreción por el gobierno ucraniano, lo que motivó que Rusia respondiera de que como esas armas Ucrania no dispone de personal idóneo para manejarlas, para utilizarlas, no tiene tiempo de instruirlas y que por lo tanto los que deben hacerlo son ciudadanos alemanes o pertenecientes al ejército alemán, Rusia iba a responder, iba a bombardear, claramente era ese el término, iba a bombardear los lugares que se sospechara o se tuvieran evidencias en los que se hicieron los disparos
de esos misiles en la profundidad del territorio ruso. Eso ha alarmado bastante a Alemania. Yo no sé si la gente de la OTAN es muy irresponsable, pero desde hace 2 años, desde que comenzó la guerra, están actuando alocadamente. Me resulta extraño que europeos de una calidad cultural, intelectual, tecnológica y civilizatoria, de la cual se jactan, por otro lado, estén actuando como chicos por caprichos sin ton ni son. Eso es lo que me alarma cuando de por medio se está jugando con artefactos nucleares o su posibilidad de uso que reiteradamente Rusia manifestó que si eso llegara a ocurrir, iba a destruir las bases desde las cuales se disparara contra su territorio. Y lo hizo reiteradamente, no es que es la primera vez que lo dice. Bueno, esto ha alterado un poco en el día de hoy las reacciones y los temores en Alemania y en su población. Eso por un lado. Por otro lado, hay rumores de que el Estado de Israel prepara bombardear los centros de almacenamiento y de elaboración de los artefactos nucleares iraníes. El rumor es muy fuerte. No se sabe si va a contar al final con el visto bueno y con la ayuda de los Estados Unidos. En mi opinión personal, es muy difícil que el bombardeo que pueda o el ataque que pueda realizar Israel a las bases nucleares iraníes pueda ser exitosa por sus propios medios. Necesariamente necesitan armamento y artefactos explosivos especiales, dado que los iraníes se han tomado el trabajo a lo largo de los años de construir sus instalaciones de resguardo de la producción nuclear en la profundidad de las montañas iraníes, lo cual constituye, yo no diría que son casi inexpugnables, pero deberían contar por lo menos con artefactos que sí dispone Estados Unidos y que podrían amenazar la integridad de esas bases iraníes en el interior de esas y en la profundidad de esas montañas. Lo cierto es que también hay un grado de tensión bastante importante entre Irán y el Estado de Israel. Y por de pronto en el mundo se han intensificado las manifestaciones contra el Estado de Israel en todo Occidente y prácticamente diría que Israel ha perdido el apoyo tradicional que ha tenido en Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y a partir de la instauración del Estado de Israel en 1948. Esto también es un grave problema para Israel. Por eso a los argentinos nos debería preocupar y mucho la visita extraña y fuera de oportunidad que realizará dentro de algunos días el presidente Javier Milei al Estado de Israel. Creo que es una visita de 48 horas o 2 días, porque no corresponde que un Estado beligerante en una guerra activa
visite o haga visitas de cortesía al Estado de Israel. Y si no fuera de cortesía, quiere decir que hay otra finalidad detrás de esa visita. Evidentemente, cualquier alineamiento del Estado argentino, de nuestro país, con el Estado de Israel, sería grandemente imprudente, porque nosotros no tenemos relaciones ni alianzas con el Estado de Israel, nunca las tuvimos y no tendríamos por qué tenerlas, porque no tenemos intereses comunes, ni tampoco tenemos ni dependemos en nada de los israelíes. Por lo tanto, yo diría que tenemos más que perder por lo poco que no sé qué podríamos ganar contribuyendo a que el Estado de Israel ataque a Irán y ser nosotros partícipes directos o indirectos y ser considerados en extremo, también porque podría producirse en un extremo, también beligerantes contra Irán, cosa que sería realmente altamente imprudente y realmente una locura. Nosotros en el Medio Oriente no tenemos vela en ese entierro que se está produciendo. Obviamente, si ese ataque se produce, bueno, yo esto lo he dicho en varias oportunidades a lo largo de estos 2 años, siempre analicé y llegué a la conclusión de que sería el Estado de Israel el que inicia la Tercera Guerra Mundial y la guerra nuclear simultáneamente. Me da la impresión de que estamos en esos extremos porque Israel está gobernada por una élite política sectaria, extremista, fundamentalista, que desconoce absolutamente la posibilidad y el respeto de la vida de los palestinos y de los árabes que están bajo su ocupación desde 1948 ilegalmente, dado que no dieron cumplimiento a la resolución de las Naciones Unidas de permitir y habilitar la constitución del Estado palestino. Esto debe ponernos en guardia y debe preocuparnos porque pareciera ser que acá en Argentina el gobierno argentino no razona debidamente o razona en función de intereses inconfesables que los argentinos todavía no estamos enterados de qué se trata. Así que yo les pido a todos mucha prudencia en los juicios que se hacen o en los alientos que se otorgan fue en función de las simpatías, ya sea a árabes o a israelitas. Nosotros no tenemos nada que ver con la geopolítica de Medio Oriente. Ya hemos estado involucrados secretamente y hay sobre la Argentina fundada sospecha en años y décadas anteriores de haber facilitado el combustible de uranio para la construcción de los artefactos nucleares de Israel a partir de su decisión de poseer armas nucleares. Eso nunca se pudo comprobar porque tampoco hubo ningún esfuerzo en la Argentina
para encontrar la verdad y descubrir o investigar sobre este punto. Así que no nos busquemos problemas más allá de los problemas propios que nos hemos generado nosotros mismos y no estamos en condiciones de participar ni de ayudar a nadie en una guerra. Bueno, esta es la introducción sobre el marco general que nos guía para el desarrollo del tema de hoy, la trágica situación argentina. Yo lo dividí esto en 3 partes. Ustedes lo tienen acá en el slide, número 4, y ahí tienen ustedes el primer tema, Maquiavelo y la realidad nacional. Es sobre un texto de Maquiavelo, del Príncipe, su famosa obra, en la cual, si uno traslada el texto a la realidad y lo compara a la realidad actual argentina, pareciera ser que Maquiavelo lo escribió ayer para los argentinos. La parte 2 es la inviabilidad económica financiera actual en que nos encontramos, que ha generado lo que muchos llamamos la esclavitud de la deuda. El país está desapareciendo por la esclavitud a la que nos hemos sometido con los empréstitos y deudas que hemos tomado irresponsablemente los distintos gobiernos de distintas tendencias que han gobernado la Argentina desde 1852 hasta el presente. Es cierto, antes de 1852, los liberales ya habían iniciado el bautismo de fuego con los empréstitos con la Baring Brothers y ya éramos deudores, y somos deudores seriales, prácticamente desde la década de 1820. Y ese empréstito Baring nos ha costado mucho sudor y lágrimas a los argentinos, pero nada hemos aprendido. Al repasar todos los temas que hoy vamos a exponer, no puedo dejar de admirarme de la torpeza y de la necedad de los gobernantes argentinos en sus distintas versiones ideológicas y la liviandad con que se han adherido fielmente como un dogma a la idea de que el préstamo, el endeudamiento, es el origen de la riqueza de los países. No, señores, están equivocados. Los liberales y todos los que apoyan esta maldita hipótesis o tesis. El endeudamiento es el camino directo a la esclavitud, y una esclavitud que pocas veces se puede salir. La parte tercera es sobre el servilismo al poder internacional del dinero y la aceptación política, como si deseáramos formar parte o incorporarnos a una nueva tendencia o una nueva ola de neocolonialismo de los países occidentales. Eso está corriendo como un reguero, como una pandemia, más rápido que la pandemia. Está conquistando las mentes y los espíritus de muchos argentinos, creyendo que nuestra solución es ser una colonia próspera. Y eso carece de fundamentos políticos, espirituales, morales
y económico-financiero. El neocolonialismo actual es una forma ayornada de esclavitud de la que no podremos salir nunca, porque cada vez seremos más débiles, más débil nuestra identidad nacional, más débil nuestro sentido de pertenencia, más débil nuestra capacidad económica y nuestra autonomía para decidir. Bueno, tantas advertencias, tantos años advirtiendo, lo mismo que ya casi diría que me niego a hacer nuevas reflexiones o perder horas en escritos para ver si encuentro alguna palabra, alguna frase, alguna argumentación con la cual se pueda convencer a los argentinos. Creo que se ha dicho todo. Lo que estoy haciendo, lamentablemente, porque no, es recoger lo que ya he expresado desde hace 25 años en adelante. Pasamos al primer tema, Maquiavelo y la realidad nacional. Ustedes tienen la imagen acá del señor Maquiavelo, autor del famoso libro del Príncipe, un libro que es uno de los hitos que marca el inicio de la modernidad o de la edad moderna, que rompe con los fundamentos de la civilización cristiana. Obviamente el señor Maquiavelo fue un hombre pragmático, práctico, aunque practicaba el catolicismo, su práctica era independiente de la política. Él separó la política de la moral. Y por lo tanto, a partir de entonces, el modernismo entró en los razonamientos de lo que se llamaba la cristiandad, que había llegado casi a culminar en la Alta Edad Media. Es un hombre práctico, es un hombre que aconsejó científicamente o racionalmente cómo incrementar el poder sin medir en los medios y en cómo se obtenían esos medios para llegar a los fines que se buscaban. Es sí, el padre de la ciencia política moderna, también muchos le atribuyen el empleo, digamos, de los incipientes de lo que a partir de entonces comenzaron a ser los ejércitos modernos. Pero realmente es un hombre sin escrúpulos y que a partir de él todo es válido en el ámbito político. Pero hay un pasaje que yo lo pude obtener y que la persona que me lo facilitó y la fuente de la que obtuvo me acredita que es originaria y es, digamos, es una expresión genuina del libro El Príncipe de Maquiavelo, parcialmente, ¿no? Entre otras cosas, Maquiavelo dice lo siguiente: un pueblo que acepta pasivamente la corrupción y los corruptos no merece libertad, merece la esclavitud. Por eso yo les decía que algunas de estas cosas son racionales y son razonables. No todo lo que hizo Maquiavélico puede ser condonado por falta de moral. Esto es un juicio
es un juicio acertado. Por eso les decía, parece que escribió anoche y que lo escribió pensando en los argentinos. Un país cuyas leyes son indulgentes y benefician a los bandidos no tiene vocación de libertad. Su gente es esclava por naturaleza. Es decir, tiene una inclinación, una tendencia, una aptitud para adoptar la esclavitud. Es también un caso que cuadra a la Argentina. Un pueblo cuyas instituciones públicas y privadas están en gran parte corrompidas no tiene futuro. También habla para la Argentina de hoy, cada vez peor. Estamos saliendo hace 48 horas de un escándalo de los muchos que ya dio y produjo el Poder Judicial en todos los ámbitos de la nación, provincial y nacional, para sumar uno más en este juicio a Maradona, que es una vergüenza lo que se ha hecho, lo que se ha estado experimentando estos días en la persona de una jueza que ha sido por lo menos suspendida por ahora. También ha escrito Maquiavelo para nosotros. Esto nos va bien. Nos va bien en la descripción. Mayormente estamos en esta situación. Una nación donde nadie mueve una paja si no hay posibilidad de ganancias, no es capaz de legar nada a sus hijos, excepto días oscuros. Esto precisamente, estimados amigos, es el móvil, digamos, de la codicia, de la avaricia, de la idolatría del dinero, de la idolatría del becerro de oro. Esto es cada vez más visible en la Argentina. El argentino parece que tuviéramos, en el fondo, se va exteriorizando al romperse los límites morales, se está exteriorizando de que el argentino tiene una gran sed de riqueza y la tiene a obtenerla como sea, sin importarle los límites morales de cómo la obtiene, hasta el colmo de tener un presidente en ejercicio del poder supremo del Estado que dice que el que evade el dinero de los impuestos es un héroe. Mayor avidez por el dinero y por la idolatría del dinero, la idolatría a Mamón, que es el dios del dinero, el dios pagano del dinero. Parece que los argentinos somos adictos o tenemos una tendencia y una avidez por el dinero que no supera cualquier ley moral. Sigue Maquiavelo. Una patria donde recibir dinero a cualquier título es algo normal, no es una patria, porque en ese lugar no hay patriotismo, solo intereses y apariencia. Esta definición más perfecta no puede ser. Donde no hay amor a la patria, hay intereses, solo conveniencias. Y ese es el caso argentino, donde hoy las personas se guían en función de su interés, de los beneficios que puede obtener en cada paso que da. Y son muy pocos los que dan un paso
o toman decisiones en función precisamente del amor a la patria o en función de defender a la patria, defender a Argentina, defender a la nación. Se defiende en cuanto los intereses personales coincidan con los beneficios que se pueden obtener. Esta materialización, esta, digamos, adoración del oro, la adoración al dinero, el amor al dinero, que según San Pablo lo dice con mucha vehemencia, el amor al dinero es el peor de los males y el origen de todos los males. Pero eso los argentinos lo tenemos aceitado, lo tenemos asumido. Cada vez se ve más esto, y no en los estratos altos. Se está viendo en los estratos sociales bajos, especialmente en aquellos que no tienen dinero, pero que sí aspiran a tener dinero. Obviamente es justo y bueno que se aspire a ganar dinero con el trabajo, pero acá los límites morales ya no es solo con el trabajo, a cómo sea, a cómo se pueda obtenerlo. Ya no hay límites para la obtención del dinero, de la riqueza. Un país, dice Maquiavelo, donde los pocos que se esfuerzan por hacer prevalecer los valores morales como la honestidad, la ética o el honor son asfixiados y masacrados, ya cayó al abismo hace mucho tiempo. Creo que es el caso nuestro. Estamos en el abismo. No es que estamos por caer al abismo. Yo hablo de tragedia nacional, pero esa tragedia nacional, a mi entender, ya se está desarrollando en el abismo. Estamos en la caída, estamos cayendo. Una sociedad donde muchos hombres y mujeres se conforman con distracciones sórdidas en un trance profundo, no merece existir. Bueno, ese es un corolario y una consecuencia de ese amor desenfrenado por el dinero y por la riqueza, la avaricia y la codicia. Es un, digamos, un anexo, es una extremidad de ese tipo de seres. Es una especie de condición necesaria. No puede haber alguien que ama el dinero que no caiga en esta calificación. Agrega Maquiavelo, solo tendría piedad con valientes personas que se rebelan ante este estado de cosas, pero con aquellos que consideran normal estas calamidades, no tengo sentimientos. Y sí, es evidente, frente a estos males, es muy difícil tener piedad sobre los que fueron responsables o son responsables de habernos llevado a esta situación. Por eso, esta situación trágica de la que hoy quiero y quise hablar, pueden llevarnos a graves situaciones de incertidumbre, de dolor, de sacrificio al pueblo argentino. Muy graves, que en alguna medida ya las pasamos las guerras civiles del siglo XIX.
y en algunas situaciones del siglo XX. Y la sufrimos todavía, la estamos sufriendo las consecuencias. Precisamente porque todo lo que se expresa acá, expresado acá, citando a Maquiavelo, todas se han cumplido. Y por eso está la grieta. Por eso está la famosa grieta, que no termina de saldarse, no termina de cerrarse y difícilmente se cierre. Si alguien no pone las cosas en orden y en función de un orden determinado, y ese orden normalmente siempre en la historia ha sido muy cruel y a veces también, como todos los excesos, ha sido muy doloroso y muy injusto para muchos. Por eso habría que expresar, y me adhiero a esta expresión del que recogió estos breves párrafos de Maquiavelo. Qué peligroso es liberar a un pueblo que prefiere la esclavitud. Precisamente esta situación de liberar, de pavonearse con la libertad, de dar vivas a la libertad, a una libertad que es teórica, inexistente en las formas prácticas, porque no se tiene posibilidades prácticas, concretas de ejercer la libertad. La tendrán el 1% o hasta el 5% de la población. El resto no tiene posibilidades prácticas de ejercer la libertad tan anhelada. De ahí los peligros del libertarismo, del libertinaje, del anarcolibertarismo. Grave lo que está pasando y todo esto que se está acunando, porque se está acunando. La criatura está todavía en pañales, aunque ya empieza a moverse y a tener gestos propios. Esperemos unos meses más y vamos a ver cosas mucho peores que las que están ocurriendo hoy. Vuelvo a repetirle, este ejemplo reciente, calentito de esta semana, respecto al juicio sobre Maradona y si hubo realmente dolo en el tratamiento y en el cuidado de su persona cuando estaba incapacitado y enfermo. Y, digamos, esa actitud de una jueza de pretender, probablemente, de pretender realizar una especie de video, de promoción, utilizando las circunstancias previas y durante la muerte de Maradona, indican que se han roto todos los límites morales en Argentina, porque se trata de una jueza, y no es una jueza del montón, de un pueblito perdido, es una jueza de la provincia de Buenos Aires, del distrito de San Martín, de San Isidro. No es de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, es de lo más granado de la Argentina, esa sociedad que vive en San Isidro. Haciendo este espectáculo, yendo por la izquierda, usando sus atribuciones como jueza para hacer un negocio por izquierda, por codicia, para venderlo, para obtener ganancia. No es por amor a Maradona que se hace eso, se hizo eso o se pensaba hacer eso. Era un negocio. Bueno, estimados amigos, vamos a pasar a la parte 2, que es la crisis política del régimen o sistema.
basada en el servilismo al poder internacional del dinero y esa aceptación del neocolonialismo cada vez más frecuente en sectores de la juventud, que son los menos formados de la sociedad. Bueno, esperamos un minuto, hacemos un breve corte y ya regresamos. Residencia como en casa es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villa Real, pasaje Francisco Bauzá, 2372, casi esquina Tinogasta. Comunicarse al teléfono 11 50 35 15 25. Residencia para adultos mayores, siempre contigo. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces. Si usted pone la placa, señor director, número 9, yo me referí recién a que vamos a comenzar a ver este tema de la crisis política del régimen o sistema. El servilismo al poder internacional del dinero, al cual ya yo me he referido reiteradamente desde hace 25 años, pero en el último video de la otra campana hemos hablado específicamente, en gran parte, sobre este tema, como una obra por hacer, completar, mejorar y presentar en la doctrina social de la Iglesia, cosa que no se hizo prácticamente nunca. No se hizo nunca. A pesar de que tiene y dos papas posteriores a Pío XI que aprobaron la encíclica Quadragésimo Anno, y esta categoría política que él presentó, que es el imperialismo internacional del dinero, bueno, de 1930 hasta ahora, solo dos papas aprobaron eso. Hicieron suya la doctrina. Fue Juan XXIII y Pablo VI. Pero nadie se dedicó a darle forma, a instrumentarla, a enseñarla, a difundirla. Y lo lamentable es que eso haya ocurrido en la Iglesia Católica, que tiene miles de institutos, escuelas, universidades en el mundo, y que eso puede difundirse como un reguero de pólvora, no digo instantáneamente, pero en pocos años
2, 3 años, 4 años, se puede hacer un trabajo sobre las masas católicas para enseñarles en qué consiste este problema. Bueno, eso no se hizo. Es poco lo escrito, porque creo que lo que se pretendió eludir, vaya a saber quién es el responsable, es tratar sobre la usura, dar un veredicto sobre la usura. Y como Maquiavelo, se prefirió que la condena de la usura como pecado siguiera, digamos, practicándose, digamos, nominalmente, formalmente, que estuviera escrito en los catecismos, que estuviera escrito en algunas lecciones de la doctrina social de la Iglesia, pero que no se cumple. Está escrito, está ordenado, está condenada la usura, pero no se practica. No hay condenados por usura y por pecado de usura. Nadie va a ser condenado porque prácticamente son muy pocos los sacerdotes que saben cuál es el alma de la usura y cómo eso se practica a diario en todos los escalones y clases sociales de todos los países. Bueno, el problema de la crisis esta política, tomando en cuenta los aspectos políticos, viene a raíz de la abstención electoral que ha habido en la ciudad de Buenos Aires estas últimas semanas y que ustedes pueden ver en este slide número 10. Ustedes ven ahí del lado derecho en color verde que el porcentaje de abstenciones y de voto en blanco llegó al 47,32%. Y los que votaron positivamente es alrededor menos del 53%, o 52,70%. Ustedes ven que esto es exactamente la mitad. Acá hay un grave problema. El sistema entró en crisis. Está en crisis. Aunque todos se hacen los estúpidos, no hacen ola sobre esto. Pero ellos se dan cuenta que el sistema político está en crisis. Porque mitad de los electores registrados en padrones no fue a votar o votó en blanco. Y la otra mitad se ha desperdigado en una numerosa cantidad de agrupaciones o rejuntados de ocasión para el voto en la ciudad de Buenos Aires, para elegir sus representantes a la legislatura. Pero eso ha pasado también en 5 provincias con anterioridad. Es prácticamente lo mismo, se ha repetido este fenómeno. Lo más alarmante debería ser, yo quisiera tener un grabador y poder escuchar las conversaciones de los políticos, porque a lo mejor muchos se deben haber dado cuenta, los más racionales se deben haber dado cuenta que esto es una señal grave, grave para el sistema, es muy grave. Otros es como sentir llover, ni va ni les viene. Entonces, miren, este problema es el ser o no ser del régimen. Se está jugando y por eso hay esfuerzos, se ven que hay esfuerzos para que los políticos se pongan las pilas y lleven más gente a votar. Esto no es nuevo, personalmente para mí y algunos amigos que hemos trabajado en Patria Argentina
desde 1984 con el amigo Elías, pero a partir de que yo me hice cargo en el 2001, esto yo lo puse en práctica, esta abstención electoral, yo empecé a ponerla en práctica y a fomentar la abstención electoral, acompañado por un grupo de amigos. Y desde el 2001 hasta el 2023, que efectivamente salió el diario, me ocupé y me preocupé para que en todas las elecciones, cada 2 años, fomentar la abstención. Obviamente no obtuve ningún resultado. Si esto que ocurrió ahora en ese cuadro que ustedes ven, hubiera ocurrido mientras todavía estábamos con Patria Argentina y fuera el fruto de nuestra actividad y de nuestra militancia abstencionista, y obviamente estaría muy orgulloso de esa tarea, porque hemos puesto en riesgo al sistema. Era una de las formas de poner, a mi criterio, en riesgo al sistema. Esto no se produjo porque nosotros hicimos esas campañas durante 20 años, 23 años. Esto se produjo por un fenómeno que todavía no tiene mucha explicación. Porque inclusive los peronistas que no fueron a votar, no lo votaron a Milei, como hicieron en la última elección, pero tampoco votaron a los candidatos peronistas. Es decir, que hay un hastío, hay una especie de rebelión electoral de los partícipes frecuentes de esta práctica electoral, en la cual se niegan a ir a votar y no prefieren votar a nadie, ni por disciplina ni por ideología, probablemente porque no hay ninguna ideología y porque no hay ningún hecho concreto que a ellos les sirva o les haya facilitado la vida. Entonces yo traje acá una serie de vistas, de etapas de Patria Argentina, para mostrarle cómo hemos trabajado a lo largo de los años, lamentando que no haya coincidido este hecho, que no creo que esté auspiciado por nadie, creo que es natural, pero natural, que es raro que un hecho colectivo en la ciudad de Buenos Aires, supuestamente la zona más ilustrada de la Argentina o educada, y 5 provincias argentinas hayan coincidido en esto. Esto hay que ver qué hay detrás, por qué esto está, qué es lo que ha movido a la gente en su intimidad para colectivamente la mitad del país o de los que votaron hasta ahora no fueron a votar. Bueno, yo voy a citar, se las muestro nada más, no voy a hacer explicaciones sobre eso, no tiene ya hoy interés válido. Por ejemplo, ustedes están viendo estas tapas o mitad de tapas de Patria Argentina. Y ahí están viendo, son del año 2009. En la tapa poníamos, esto empezó en el 2002 ya, ni bien empezó ya para el 2003 con los Kirchner y Menem como aspirantes a la presidencia de la Nación, ya habíamos intentado hacer algo muy precariamente. No, un minutito. Ustedes ven que es una incitación directa
y sin disimulo a no votar o a anular al voto a aquel que estaba en edad y para el cual es obligatorio el voto. Entonces propiciábamos, como ustedes lo pueden leer ahí, que vote en blanco, o mejor, lo más seguro era que anule el voto, no que vote en blanco. Y ahí estudiamos cómo es la forma de anular el voto y por qué no votar en blanco. Y no porque sabíamos que se podían repartir los votos si eran muchos. Fue un sueño. Ese fue un sueño. Hoy no es un sueño. Pero fíjense, la abstención supera grandemente al voto en blanco o al voto anulado. Y así hemos hecho esta propaganda muy precaria, muy reducida, y en algunos años hemos salido a repartir en varias jornadas previas a las elecciones con los voluntarios que podían acompañarnos a distribuir estos volantes, dando las razones por las cuales no había que votar, abstenerse de votar o simplemente anular el voto. El siguiente, señor director. Ahí tienen otros. Esto es del año 2009 también, del 2011 y del 2015. Y ustedes ven, todo sigue igual. Por ejemplo, esa que está en violeta, con fondo violeta, y no, ustedes probablemente no lo lleguen a leer el pie de esa cita que está entre comillas, todo sigue igual. Bueno, esa es un dicho del señor Eduardo Duhalde en el año 2009, en mayo del 2009, por eso ahí está la palabra, es un país con una dirigencia de mierda, es de una mediocridad absoluta. Eso dijo Duhalde, aprovechamos y lo reproducimos. Y después está, como se ve, en ridículo, ridiculizando el monumento al voto y a los votantes. Y así fue también en el otro del año 2015, contra el Estado y la democracia de partidos, que en parte todo esto se explica por la forma de la democracia de partidos, que nos presenta como el sumum de la libertad y del ejercicio de la libertad, tal punto que en el año 1994 se pone en la Constitución Nacional que los partidos son instituciones obligatorias para acceder al sistema electoral. No se puede ir si no es dentro de un partido. Entonces el partido pasa a formar parte del Estado, del régimen, del sistema. La siguiente. Ustedes tienen acá, en esta slide, un collage, democracia y corrupción, que viene a cuento de lo que expresaba hace unos minutos cuando comentaba las palabras de Maquiavelo. Es el resultado de una encuesta que se hizo en una universidad privada sobre democracia y corrupción. 55% acepta a un político corrupto. Es lo que decía Maquiavelo. Esto es lo que decía Maquiavelo en el año 2013, junio de 2013. 46%
acepta la corrupción para vivir. 46% acepta hacerse el distraído respecto a la corrupción. Y 58% acepta pagar coima en la aduana. Es una encuesta que salió publicada en La Nación el 5 de junio del 2013. Esto es de lo que hablaba Maquiavelo, un pueblo cortado casi por la mitad, que convive y no le disgusta y se mueve como pez en el agua con la corrupción. La mitad del país, más o menos. Entonces, estamos, como dicen, en el horno. Sigamos. Esta es otra del año 2015, de julio del 2015. Bueno, están el listado, como ustedes ven, que nada cambiará, gane quien gane, efectivamente, nada ha cambiado, gane quien gane. Los políticos son todos iguales, son intercambiables, no interesa si son kirchneristas o son peronistas, porque el problema está en el sistema político, en el régimen político, económico y financiero de la Argentina. Y están ahí los guarismos de los votos negativos, que eran los que nos ocupábamos de contar y de apreciar y después exponerlo. Fíjense, el guarismo realmente eran risueños respecto a los guarismos que hubo ahora en estas elecciones de 2025. Nos alegrábamos cuando los votos positivos eran inferiores al 70% y creíamos soñábamos que se podía cambiar. Pero evidentemente en esa época no era el momento. Se nota que las circunstancias no estaban preparadas. Por eso acá hay algo que yo racionalmente todavía no puedo determinar cuál fue el motivo, por qué tanta gente no fue a votar en distintas partes del país sin un motor que movilice a no ir a votar. El siguiente. Acá tienen otro ejemplo también en agosto del 2015. La abstención más los votos negativos. Como ustedes ven, nos ocupábamos bastante de los resultados. El total en esta elección fue de 33% y 10.127.851 personas no fueron a votar. Claro, no tiene comparación. Esta puede haber sido una de las elecciones que más alto guarismo de abstención y de votos negativos tuvo en el 2015. La siguiente, señor director. Bueno, ahí tienen ustedes otra forma y otros argumentos, por ejemplo, contra el estado de partidos. No vote o anule su voto por el verdadero Estado Nacional. El otro, el de agosto del 2017. No vote o anule su voto contra la farsa democrática, que con los votos legaliza la esclavitud de los pueblos. Y ese es así. La mejor garantía de la esclavitud, de la autoesclavitud, de la legalización de la esclavitud, la dan los mismos pueblos a través del voto. Ya no hay una esclavitud por conquista, por la fuerza. Eso está pasando, en
en Israel y particularmente en Gaza. Pero en general todo se legaliza, todo se autoestimulan para ser esclavos a través del voto, como la pieza legal, que eso da el sello, el imprimatum de legalidad a la esclavitud. Claro, ¿quiénes son los que facilitan esto? El imperialismo internacional del dinero, el que tiene el dinero para sobornar, el que tiene el dinero para donar a los partidos políticos, el que tiene dinero para facilitar las campañas políticas de los partidos. Esos son los que mandan. Ese es el poder real. Todo lo demás es firulete. Es actuación. Es mentira, es farsa. Bueno, respecto a este asunto de la tragedia diaria de la Argentina, este es un artículo parcial de algunos párrafos que yo obtuve, que transcribo acá y que el trabajo completo lo he sintetizado después de 10 años en el 2021. Y entre otros argumentos, los más importantes que he sacado, tenemos lo siguiente. El pueblo argentino, comenzando por su abyecto, ignorante y corrupta clase dirigente, está profundamente enfermo, espiritual, moral e intelectualmente. Y es muy probable que estas graves deficiencias inmateriales también nos hayan afectado e influyan negativamente en las condiciones físicas de las personas. No es cierto que todo, absolutamente todo está perdido. Hay núcleos, hay islas, pequeños grupos, pequeñas islas en todo el país, que son grupos de excelencia, pequeños grupos de excelencia, existen. Por supuesto, muy dispuestos, que son gente virtuosa y con plena vida espiritual, que no han sido atrapados por las enfermedades señaladas anteriormente. Pero tienen una existencia aislada, carecen de conexión, están incomunicados, emiten señales en frecuencias que otros no pueden captar y se desconocen unos a otros. No se conocen prácticamente, no tienen comunicación. Están encerrados en pequeñas células, en pequeños reductos, como si fueran quistes. Y desconocen mutuamente sus pensamientos. Y por lo tanto, esa gente, a pesar de su buena voluntad, de la excelencia moral e intelectual que tienen, no pueden unir sus voluntades para movilizarse o accionar en pos de finalidades y objetivos comunes y concretos. Todo induce a pensar que estamos solos, en una profunda soledad, solos y aislados, solos y aislados. Tengan en cuenta estos dos conceptos, la soledad y el aislamiento. Por eso yo he recomendado, como parte de toda esta campaña de abstención y de renovación política y del sistema corrupto que nos gobierna, yo ponía como ejemplo la marcha del desierto, la retreta del desierto, que es una obra escénica musical y con movilidad, es decir, porque
se ejecuta al aire libre, en un espacio abierto, porque representa esa marcha, la retreta del desierto, surge de una leyenda en la conquista del desierto, que las patrullas de los regimientos, al dispersarse en la Patagonia, en el desierto patagónico, no tener cartas topográficas, no tener los suficientes vaqueanos que conocieran el terreno, a tener desniveles pronunciados del terreno, mesetas, cerros, etcétera, muy quebrado el terreno, que permitían a los 2 o 3 kilómetros, se perdían las patrullas, no se las podía ver, no se sabía dónde estaban, qué había pasado con ellas. Por supuesto que iban preparadas, cada patrulla con el refuerzo de 1 o 2 músicos de la banda del regimiento. ¿Qué pasaba? Al anochecer, normalmente perdían el sentido del regreso, cómo regresar, cómo volver a juntarse, o debían continuar en las direcciones que le habían ordenado, y obviamente cada vez se separaban más y se perdían en esa inmensidad. Entonces, ¿qué idearon los jefes de patrulla? A alguien se le ocurrió que el músico de la patrulla ejecutaran toques, los toques de corneta, de clarín o de percusión, y que en algún momento alguien le respondiera, no con la voz, no con un grito, no con una señal, sino que le respondiera también con un toque, porque todas las patrullas llevaban 1 o 2 músicos. Entonces eso sirvió para ubicarse por el sonido, la lejanía o cercanía en la que estaban. Entonces eso hizo que las patrullas se fueran concentrando en forma arbitraria, una a una, a medida que escuchaban cada vez más cerca los sonidos de los instrumentos musicales que cada una llevaba, hasta que podían verse. Una vez que se veían, no era necesario seguir tocando esos toques, ejecutando esos toques. Ya con las vistas y con la luz del día podían reconocerse y juntarse. Y así fueron juntándose, y así era el procedimiento de juntarse, de ir formando la columna del regimiento nuevamente. Una patrulla en una dirección, otras que se encontraban en otra, otras más lejanas, y así sucesivamente, hasta que todo el regimiento se encolumnaba y se identificaban, se acercaban y se integraban a la columna. Eso es una leyenda, y eso se ejecuta en las unidades militares, precisamente en recuerdo de cómo romper el aislamiento y la soledad, y cómo juntarse nuevamente y ser una unidad, la unidad, y operar juntos. Bueno, esta idea que yo la tomé y la transferí al plano político ejecutivo, e insistí mucho, especialmente a través de la radio, cuando era invitado por el querido amigo Rubén Giovannini, que me invitó a que tuviera una pequeña columna una vez por semana, y teníamos como trasfondo musical la retreta del desierto, y una y otra vez explicábamos qué significaba ese sistema de reunión para romper la soledad y el aislamiento. Esto hay que aplicarlo a estas personas, a estos grupos aislados y en soledad.
Por eso hay que emitir señales. Uno no sabe quién le escucha. Estamos en un desierto, no sabe a dónde llegamos. Yo no sé quién escucha. A veces me parece que escuchan más los extranjeros que los argentinos, por las notas que dan en los comentarios, que agradezco a todos su magnanimidad para considerar el esfuerzo y el empeño que pongo en esta tarea, aunque no soy un experto, pero son muy generosos al expresarse respecto a mi persona y se los agradezco mucho. Es un aliciente. Bueno, se puede observar que en los temas de interés y de comunicación entre las personas, todo tiene un modo de ser insustancial, intrascendente, chato, falto de profundidad, mediocre, light, superficial, y muchos son hasta desagradablemente pedorros. Ese es el término vulgar que me atrevo a utilizar para que se entienda. Se gira una y otra vez alrededor de lo trivial, lo irrelevante, lo pasajero, irreemplazable. Por eso este es un tema cultural también. Y ese tema cultural lo tienen que hacer esas pequeñas patrullas, esas pequeñas células constituidas naturalmente en la sociedad natural. La amistad es porque los hijos van al mismo colegio, porque van a la misma parroquia, porque van a la misma actividad deportiva, al mismo club, etcétera, etcétera. Hay miles de oportunidades en que la gente se ve y se conoce porque tienen un contacto físico y comienzan a hablar. Y esa es la oportunidad para esas pequeñas células, esos pequeños grupitos, esos pequeños bastiones que todavía resiste, ese remanente que todavía ha quedado aislado y en soledad, puedan tener contacto con gente que no tiene la visión que tienen ellos o que no han tenido la oportunidad de mayor conocimiento. Y ahí es donde hay que actuar, en la que hay que conversar, en la que hay que influir, en la que hay que esclarecer. Sacar de la conversación lo que es trivial, lo que es irrelevante, lo pasajero, y hay que reemplazarlo por temas serios que nos preocupan y hacen a la supervivencia individual y de la nación como un todo. Por eso hay una ausencia generalizada de grandes y atractivos objetivos colectivos, de proyectos apasionados y esperanzadores, de aspiraciones a influir sobre el mundo y mucho menos de conquistarlo. Al contrario, pareciera que hay una inclinación a ser conquistado, a ser dependientes de otros, a no tomar ningún riesgo o responsabilidad, complementando todo ello con un culto invisible, pero real, a la mediocridad. Ese es otro de los problemas argentinos, el reinado de la mediocridad. Tenemos que salir de la mediocridad, que es el patrón de medida estándar que pareciera ser que hemos adoptado los argentinos. Nadie vaya a sacar la cabeza en una llanura como la pampeana, según dijo alguna vez alguien que después fue un famoso general y presidente de la nación. No vaya a sacar la cabeza en la llanura porque se la cortan. Bueno,
Esa es otra forma de desentenderse y de delegar la responsabilidad en otros y después quejarse si las cosas no andan bien. Por eso es importante en el intercambio de opiniones, en el pensamiento. Pareciera que nadie recuerda nada o muy poco, por lo que todo se presenta como nuevo, una especie de desmemoria que obliga a que siempre todo haya que empezar de cero, haya que empezar de nuevo. Nada se puede continuar, todo hay que empezar de nuevo. Y son muchos los que reclaman en las conversaciones o en los diálogos que a veces uno tiene oportunidad de participar, que reclaman de que algo hay que hacer. Pero se olvida o se desconoce que la acción siempre debe preceder y ser precedida por el pensamiento. Antes de hacer hay que pensar. Y ha pasado a ser una rareza, el pensamiento. El pensar ha pasado a ser una actividad desconocida para muchos de los argentinos. Eso explicaría el dominio y preponderancia que han alcanzado los que hoy se llaman los practicones, es decir, los prácticos. Ellos hacen cosas prácticas, no andan pensando, van y hacen cosas prácticas, sin pensar. A veces la hacen bien, pero sin pensar, sin medir las consecuencias, sin medir las relaciones o qué resultado se puede obtener de eso, mejor todavía. De los que hacen y gestionan, pero no pierden tiempo en pensar previamente. Los hacedores, los practicones, los ejecutivos. Pero claro, al carecer de un pensamiento que vaya más allá de lo inmediato, del quehacer inmediato, y bueno, hacen agua. No saben qué hacer, se cortan o no lo previeron. Y siempre el pensamiento implica la previsión, prevenir. Por eso hay que pensar, porque hay que prevenir a lo que va a seguir. Ustedes disculpen mi vehemencia, pero esto tantas veces lo hemos hablado con mucha gente y hemos tratado de influir que esta motivación, que si bien no intervengo en esta abstención, no es por obra mía ni por que me conmueve que precisamente pase esto y nadie esté haciendo nada. Los practicones no hacen nada. Pues claro, como no piensan, no se les ocurre nada. Van a ver si le solucionan el problema a los políticos y que vayan más gente. Tal vez por la falta de pensamiento y ausencia de ideas, hemos asesinado la voluntad inteligente. Y de ahí la sensación de que estamos inermes e inmóviles ante un destino que no podemos ni nunca podríamos modificar. Al quebrar la voluntad inteligente, surge esa sensación. Nada se puede hacer. Esto no se puede modificar. Y viene ese espíritu de resignación o de imposibilidad de hacer algo. Por eso, esa es la razón por la que ya no creo más en una restauración nacional puramente humana. En eso vengo a coincidir, sin saberlo,
50 años después, como ya lo he expresado en otras oportunidades, porque no la conocí hasta hace 2 años, en la profecía que nos legó el padre Julio Membiel, al advertirnos 2 días antes de su muerte que la Argentina no tiene solución humana, aunque hizo la advertencia, aunque sobrenaturalmente sí, es decir, a través de la obra y la voluntad de Dios, la ayuda de Dios, la bendición de Dios, si bien condicionada a que el pueblo, esa voluntad de Dios, está condicionada, según expresó él, a que el pueblo argentino mantenga la gran fidelidad y devoción a la Santísima Virgen María. Eso lo dijo hace 50 años, pero hoy esa devoción, viendo con ojos de realismo, esa devoción a la Santísima Virgen María ya no es la misma que hace 50 años. Se ha reducido muchísimo. Esa devoción y esa fidelidad hoy ya no existe en los términos que existía hace 50 años. Y ahí hay un problema. ¿Cómo hacemos para que Dios nos ayude, nos dé una mano? Mover la voluntad de Dios no se mueve solo por rezar el rosario, se mueve también haciendo el bien, pidiéndole a Dios, acordándose que Dios existe y que sin Él, nada se puede hacer. Eso ya lo hablamos muchísimas veces. Pero es muy duro llevarlo a la práctica. Yo creí, hasta que conocí las palabras estas, diríamos, proféticas del padre Membiel, que a mi criterio la Argentina no tenía solución porque se debate permanentemente, por lo menos en los últimos 40 años, en un no ser, en no querer ser, o en ser lo que otros desean que seamos. Es decir, no veo la voluntad personal en las personas con las que uno tiene contacto, que se quiera hacer, que se quiera salir y aspirar a ser lo que nosotros debemos ser, no lo que quieren otros que seamos. Otros quieren que seamos esclavos. Nosotros tenemos que desear ser libres, independientes. Esa debe ser nuestro desear, nuestro ser. Eso es lo que nos debe alentar. Otros no, otros trabajan para que seamos esclavos, para que deseemos seguir siendo esclavos, no salir nunca de esa esclavitud a la que estamos, esa esclavitud disimulada en la que nos encontramos. Por eso creo que solo Dios, nuestro Señor, para quien nada es imposible, puede llenar el vacío en que nos debatimos y sacar así al hombre argentino de esta trampa voluntaria y autodestructiva que el hombre mismo se ha construido con su insensatez, expulsando de su ser y de la convivencia social a la espiritualidad, a los límites morales y a la inteligencia. Por eso estoy amplia y firmemente convencido que la restauración nacional será posible solo si previamente se reconstruye al hombre herido
y disminuido en que nos hemos transformado los argentinos, en su genuina naturaleza, y especialmente reconstruimos nuestra relación con Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor y Salvador. Para colmo de males, los que deberían ser el puente entre los hombres y Dios están espiritual y religiosamente rotos. Muchos han desertado y otros tantos se han vuelto enemigos de Dios. Quedan también pocos, un remanente muy poco, muy escaso. Pero en última instancia, si no podemos romper el cerco de la soledad y del aislamiento, tendremos que persistir obstinadamente en el pensamiento y en la acción, con la repetida consigna de Patria Argentina y de mucho antes, cuando apenas éramos adolescentes. Estamos rodeados, no lo dejemos escapar. Esa es la razón por la que siempre fui partidario de que para reunirnos bajo la protección de Dios y de María Santísima debíamos hacerlo con el método utilizado en la campaña del desierto, imitando a la retreta del desierto, de las cuales he tratado de explicarles brevemente y en pocas palabras. Estimados amigos, nos falta un punto, pero estamos pasados del tiempo asignado. Es la parte 3, que ustedes ven el título acá, la inviabilidad económica financiera, la esclavitud de la deuda. Lo vamos a dejar para la próxima sesión que tengamos de la otra campana, que será dentro de 15 días. Así completamos este esfuerzo que hemos tratado de llevarles y de hacerles conocer, a ver si podemos en alguna medida romper el cerco en que estamos entrampados por nuestras propias debilidades, nuestras propias deficiencias. Y si podemos llegarnos a Dios, que es el que permite y sin el cual nada se puede hacer. Será entonces, amigos, hasta la próxima. Pero antes no quisiera dejar despedirme sin exhibirle la medalla de San Benito con la breve oración que acompaña todas las iniciales que aparentemente son indescifrables y que están en el anverso y reverso de la misma. La Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía. Fuera Satanás, va de retro Satanás. No me aconsejes vanidades, tú solo brindas cosas malas. Bebe tú esos venenos. Será hasta la próxima, estimados amigos.